Lo tengo, pero digo, está bueno que yo lea la una y, por más que vamos a leer la Reina Valera del 60, que siempre está bueno leerla. Bueno, la lectura de hoy es Mateo 26, ¿no? Mateo 26, del 69 en algunas Biblias tiene un título que dice Pedro niega a Jesús. Mateo 26 del 69 al final del capítulo, y luego vamos a leer desde del 27, desde el principio, ¿no?, hasta el versículo 10. Yo leo la versión Reina Valera y si alguien más tiene la otra versión, si no la leo yo no pasa nada, pero tengo que buscarla. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces», y saliendo fuera lloró amargamente. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron: «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Bien, ¿alguien tiene la otra versión? ¿Tú la tienes, Horacio? ¿Sí? Bárbaro. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé de qué estás hablando». Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Él lo volvió a negar, jurándoles: «A ese hombre ni lo conozco». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones y juró: «A ese hombre ni lo conozco». En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes de que el gallo cante me negarás 3 veces». Y saliendo de allí lloró amargamente. Hasta el 10. Sí, se me complicó ahora. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador.
Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro, porque es dinero pagado para derramar sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Bien, y si bien Mateo trata de centrarse en Cristo como el rey que iba a venir, ¿verdad? Y ahora anteriormente estaba justamente con la parte del juicio, el juicio religioso, y cómo mintiendo acusaron a Cristo de que él había blasfemado, que había blasfemado por decir la verdad. Ahora se detienen estas dos vidas, y son vidas que tienen, la de Pedro y la de Judas, que tienen cosas muy similares y que tienen cosas muy distintas. Y que también tratan las dos el tema del dolor, el tema del profundo pesar y dolor, ¿verdad? Ante una circunstancia similar. Vamos a repasar un poquito algunas cosas. Los dos tuvieron un privilegio muy importante. Fueron llamados por Cristo, ¿verdad? No eran personas cualquiera. Si bien eran personas comunes, no eran personas cualquiera. Los dos fueron llamados por Cristo. Los dos fueron preparados de forma personal por Cristo durante 3 años, ¿no? Los dos vieron en primera persona cómo Jesús tenía poder, ¿verdad?, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan aquello cuando dice, el mudé se calla y la tormenta se calmó, ¿no? Aquello debe ser impresionante, ¿no? Cuando escuchamos muchos mentirosos en la televisión que hacen una cantidad de pantomima para supuestamente expulsar un demonio o algo, él con unas palabras sencillas obtenía poder sobre la naturaleza, los demonios, ¿no?, la enfermedad, la muerte, ¿no? Cuando le dice a Lázaro, ven fuera, ¿se imagina lo que ver aquello? ¿No? Hasta querían matar a Lázaro, porque Lázaro es justamente una prueba viviente, una prueba irrefutable, no una idea, una prueba irrefutable del poder de Cristo sobre la muerte, ¿no? Dice que Lázaro ya tenía olor debido a los días, su cuerpo ya estaba corrompiéndose, putrefacto, y Cristo lo volvió a la vida. Ellos lo vieron en primera persona, no se lo contaron, no fue una historia para ellos, ¿no? Ellos escucharon sus enseñanzas, vieron cómo hablaba del cielo, cómo hablaba del infierno, cómo hablaba de la salvación, de que era el Mesías, ¿no? Inclusive le dijo a Pedro, dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, que siempre representaba a los demás, era más vehemente, ¿no? Era un líder natural, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Ellos pudieron presenciar eso. A ambos, junto con los otros, se les dio poder. Ellos expulsaban demonios. ¿Se dieron cuenta de eso? Y creo que el otro día, no sé cuándo fue, pero yo creo que Horacio me lo recordó también a esto. Creo que fue Horacio que me lo recordó. Justamente que Judas, no se dice explícitamente, pero a todos se les dio poder para expulsar demonios,
Y Judas estaba entre ellos y nunca se llama la atención o se dice lo contrario, porque aparte disponían del poder dado por Cristo, la autoridad dada por Cristo para hacer esto. O sea que Judas experimentó, igual que Pedro, un poder sobrenatural, ¿verdad? No psicología, un poder que vence una enfermedad, una patología de toda la vida. Ellos lo pudieron ver, predicaron a Cristo como el Mesías. Bueno, los dos eran pecadores, ¿no? Los dos eran pecadores. Los dos experimentaron también una gran culpa y un gran dolor, ¿verdad? Un gran dolor anímico, psicológico por esa culpa. Los dos traicionaron a Jesús. Los dos traicionaron a Jesús. Luego de haber estado con ellos todo el ministerio, los dos lo traicionaron. Pero hubo algunas diferencias, que después vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero mirando un poquito por arriba, Pedro es un hombre en la Biblia que es exaltado, ¿no? Inclusive hasta hay monumentos, ¿no? La catedral, bueno, será católica, pero no. Me gustaría alguna vez, no sé si algún hermano lo ha visto, pero me gustaría alguna vez ir, aunque sea la catedral de San Pietro, ¿no? Que dice que esas dos partes son como los brazos o las extensiones de sus brazos, abrazando a la humanidad en un deseo de salvación. Bueno, ahí está, ¿no? Un monumento dedicado a Pedro. Muchas personas tenemos que se llama Pedro. Pedro es elogiado, aunque se muestra sus pecados en la Biblia, es elogiado y tiene un lugar de preeminencia, por lo menos en la primera parte del libro de Hechos, ¿verdad? Después la va a tomar Pablo, pero al principio Pedro es quien embandera esta predicación. Sin embargo, Judas, ustedes, a ver, los profesores, acá somos una cantidad de profesores, pero igual, ¿ustedes conocen algún vecino o alumno llamado Judas? ¿Le pondrían Judas? Claro, sí, ahí está, ¿verdad? Yo cuando era chico, me acuerdo en Montevideo que hacíamos un muñeco con trapos y lo rellenábamos, ¿no? Y lo llenábamos de pequeños detonantes, bombas brasileras, chasquibún y eso, ¿no? Y no sé si era bien sobre el fin de año, pero en esa fecha y agarramos. ¿Cuándo era? Ahí está. Y lo reventábamos al Judas. Lo reventamos, era muy divertido hacer el Judas y reventarlo, ¿no? Armarlo todo y después con todos los detonantes reventar al Judas. También algunos le prendían fuego. Nosotros nunca le prendimos fuego, pero lo llenábamos de todo tipo de artificios y lo reventamos. Era muy divertido y peligroso también. Sí. Exactamente, eso iba a decir, que para algunos países, incluyendo Uruguay, no está permitido el nombre, ¿verdad? Porque justamente se lo tiene como un nombre, justamente que no es digno para un hijo. Un hijo no debe de llamarse Judas. Por nuestro trasfondo cultural, histórico, aún si no son cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque Judas es el símbolo, es la imagen de la traición, ¿verdad? De lo peor del ser humano. Porque aparte es el símbolo, la imagen de la traición a Cristo. Símbolo e imagen de la vida, de lo bueno, de la salvación, de la pureza, de la amistad, ¿no? Y bueno, esto ya hemos hablado un poco de Judas en otras ocasiones. Entonces, son dos personas que recibieron las mismas cosas, vivieron las mismas experiencias, se les dio una cantidad de cosas, pero sus finales fueron distintos. Pedro, cuando fueron a matar a Pedro lo iban a crucificar, y según la tradición lo crucificaron, pero él pidió ser crucificado boca abajo, porque él sentía, entendía
que él no era digno ni siquiera aún de morir como Cristo, ¿verdad? Ni siquiera aún de morir como Cristo. ¿Qué entendimiento? Aparte de valentía en esos momentos, ¿no? Seguramente fue potenciado por el Espíritu, ¿no? Capacitado por el Espíritu para hacer esto y honrar así a Cristo. Y Judas se suicidó. Nosotros estamos en un lugar donde el suicidio es algo bastante común, aunque no se nombra, ¿no? Bueno, dice entonces, para comenzar este segmento, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio, ¿no? Y hay varias negaciones, las negaciones que ya conocemos, ¿no? Dice, no lo conozco, no lo conozco, después dice, no conozco al hombre, 2 veces, una dice no lo conozco y después dice, no conozco al hombre, no conozco al hombre. Con Pedro tenemos una enseñanza bastante importante, porque Satanás atacó algo en Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había dicho Pedro? Todos sabemos que había dicho Pedro. ¿Qué había dicho anteriormente? Claro, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Esto te van a, podríamos decirlo en nuestro español, estos te van a negar, pero yo no. Era tal la convicción, una convicción sincera, pero faltaba conocimiento de su parte, ¿no? El Mateo 26, 33 dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, ¿no? Entonces, Pedro, la primera cosa que llevó a Pedro a caer fue que él pensaba demasiado bien acerca de sí mismo, ¿verdad? Él tenía un concepto, no sé si moral, espiritual, como se le quiera llamar, demasiado elevado de lo que él era, del amor, de la fidelidad que él le podía dar a Cristo, ¿verdad? Él pensaba que él no lo iba a hacer. Y uno si lo viera naturalmente a Pedro, ¿no? Con lo vehemente, con lo valiente que él era un hombre, es un hombre valiente, ¿no? Es la verdad, un hombre forzado. Pero a pesar de tener una cantidad de talentos, que sí los tenía, no se conocía y pensaba demasiado bien de lo que él era. Un riesgo que también nosotros podemos correr y que corremos, ¿no? O sea que había jactancia en Pedro. Hay un segundo elemento en Pedro también, ¿no? Que él contradice, está tan convencido de lo que es él, que contradice lo que le dice Cristo, ¿no? Dice, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Y él dice, no, imposible. Estaba convencido de quién era él, ¿no? Pero de esta convicción malsana, ¿no? Lo llevó a negar a Cristo y a fracasar espiritualmente. O sea que contradijo la predicción de Cristo, porque Cristo dijo, inclusive el detalle, ¿no? De que enseguida cantó el gallo. Es impresionante ver en las Escrituras y también en este pasaje, ¿no? El conocimiento completísimo que tiene. A mí me impresiona, yo no sé si a ustedes les impresiona así, pero a mí me impresiona muchísimo el conocimiento completísimo que tiene Cristo, que tiene Dios acerca de cada evento de la vida. No es un conocimiento general, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que son casi aleatorias, ¿no? Cuando canta el gallo, dice,
¿Cuándo se va a dar esto? ¿No? Puede ser un momento, un minuto más allá, un minuto más acá. Cristo y la palabra de Dios es exacta, dice una verdad exacta. Es impresionante saber cómo, es como que si nosotros hubiéramos visto una película, pero lógico, nosotros vemos una película y aún, ¿vieron que uno ve una película y si la ve una segunda vez recuerda más cosas o ve cosas que antes no había visto, ¿no? Y si la ve, bueno, muchas veces retiene mucho más cosas que antes dice, pero yo no había visto esto. ¿Cómo era que esto estaba así, no? Dios, en su omnipotencia, en su omnisciencia, sabe cada cosa, y no estoy diciendo una barbaridad, sabe cada cosa que va a suceder. Lo sabe, ¿no? Aún esas cosas pequeñas, las más grandes, y esas pequeñas las sabe, ¿no? Por eso es que podemos confiar totalmente en su palabra. Su palabra es verdad, en todo el sentido, ¿verdad? Y ante una duda, ¿ustedes a veces dudan de Dios o dudan de cosas en la vida? Acá nadie duda, estoy perdido. Estoy en el lugar incorrecto. ¿Verdad que sí? Muchas veces dudamos, porque no sé cómo funciona nuestro cerebro, no me la voy a tirar de psicólogo, pero hay veces que nos sentimos bien, andamos bien con Dios, o inclusive estamos contentos, estamos pasando momentos en que no estamos siendo probados y nos sentimos muy optimistas acerca de todas las cosas y como que todo va bien, pero cuando empezamos a ser probados, empezamos a sufrir o empezamos a estar en una situación de prueba, de dolor, entonces empezamos a cuestionar las cosas, ¿no? Empezamos a cuestionarnos a nosotros, o muchas veces empezamos a cuestionar la palabra de Dios. Pero ¿será así esto capaz que no, o no lo estoy entendiendo, o no es tan así, ¿no? Capaz que no es tan así. Y la verdad que ante la palabra de Dios todo hombre sea mentiroso y Dios verás, ¿verdad? Porque Dios nos conoce completamente y conoce este universo completamente, aún antes que sucedan las cosas. Entonces podemos confiar completamente en Él, ¿no? Y también para nuestra salud espiritual es muy importante. Pedro fracasó espiritualmente en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios, en primer lugar. No se conocía a él mismo, tenía una visión demasiado positiva de sí mismo, ¿verdad? Desafió, dijo, no, pero lo que yo pienso, Dios me dice una cosa, pero yo pienso otra. Dios me dice, como allá hablamos con los jóvenes, Dios me dice, ama a tu hermano en cualquier situación, pero yo pienso otra. Pero mi hermano, por ahí va a entrar Satanás. Por ahí va a entrar Satanás, ¿sabes? Y tú mismo te vas a corromper, justamente. En ese pero, en esa duda, en ese espacio que tú dejas entre lo que Dios dice y tu voluntad, ¿no? Ahí va a entrar Satanás. Es muy importante estar unidos, hermanos. Debemos de estar unidos en amor a pesar de nuestras diferencias. Tenía una confianza infundada, ya les dice, contradice la palabra de Dios. Y aparte, en el huerto, vamos a leer Mateo 26, 40, 41. Alguien que lo lea, por favor. Mateo 26, 40 y 41. Ahí está, y alguien más que lea 1 Corintios 10, 12.
¿verdad? Cristo les había advertido antes, velad y orad. Dice, ni siquiera no pudieron velar conmigo una hora. Y sin ser exegéticos, creo que podemos reconocer, no sé si les pasa a ustedes, que muchas veces cuando fracasamos espiritualmente en algún ámbito, es porque también nos falta oración, ¿no? También nos falta oración. Hay veces sabemos cuál es el camino. Deseamos cumplir con ese camino. Pero ¿qué pasa? No velamos en oración. No estamos dispuestos a, ¿verdad?, a velar orando. O a persistir, ¿no? A persistir en la oración. Cuando dice pedid y se os dará, buscar y hallaréis, porque todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, se les será dado, ¿no? Bueno, no se refiere a un auto ni a una casa. No quiere decir que no se lo pidas, ¿verdad? Tenés que pedirle cosas espirituales a Dios. Tengo que pedirle cosas espirituales y persistir. Dios me enseña y les enseña que debemos de persistir en la oración y que es muy importante. Cristo, cuando estaba pronto para ser crucificado, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Cristo, el poderoso Cristo, que sanaba y hacía tantas cosas, dice que se levantaba muy de mañana a orar. Yo les digo la verdad, yo de mañana oro, pero yo no me levanto una hora o dos antes para orar. ¿Ustedes lo hacen? No sé si alguien lo hace, está bueno saberlo. Pero tú lo haces, te felicito, Dios te va a bendecir tu vida en ese aspecto, si tú lo haces, ¿verdad? Yo me acuesto a las 2 de la mañana, digo, 1:30, pero Dios va a bendecir tu vida, ¿verdad? Lo hago en otros, o intento hacerlo en otros momentos de la, ¿cómo es? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? No lo digo, no es una cosa que yo no premio a nadie, ni puedo decir, este está bien, este está mal. ¿Verdad? Hay muchas maneras de orar, pero sin duda que necesitamos orar. Capaz que lo hacés yendo al trabajo, viniendo del trabajo, no sé en qué tiempos, pero sin duda que no es solo conocer los versículos de memoria. Si queremos tener triunfo, una vida de triunfo, por supuesto necesitamos leer la Biblia, pero necesitamos velar en oración y pelear en oración por determinadas cosas, ¿verdad?, que son del interés de Dios. Es del interés de Dios que nosotros le seamos fieles. Para algunas personas, quizás Dios las prepara para ser misioneros o eminentes pastores o maestros, pero muchos de nosotros cumplen roles sencillos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero a Dios sabe lo que le interesa nuestra fidelidad, ¿verdad? Que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo. Ese es el medidor. No debemos de confundirnos. Entonces, 3 elementos hicieron que Pedro claudicara su confianza en sí mismo, el pensar que él podía contradecir las palabras de Dios, que él tenía más, que él tenía la verdad, ¿no? Y que le faltó orar. Cristo lo retó por eso. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, ¿no? Hasta contadas. Y saliendo fuera lloró amargamente. Alguien que lea Lucas 22:61.
Exactamente, ¿no? ¿Puedes repetirlo de vuelta, por favor? A ver si lo entendí. Ahí está. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Verdad? Hubo un contacto visual. Dice que Cristo miró a Pedro, ¿no? Y Pedro vio cómo lo miraba. Dice, y Mateo complementa, se acordó entonces de estas palabras, ¿no? Que le había dicho. Y lloró amargamente. Pedro le fracasó, le falló al Señor, ¿no? Pero Dios ya sabía todo. En Lucas 22, 31 y 32, ¿verdad? Ahí tenemos una parte muy importante. Como Dios ya sabe todo de antemano, antes de que las cosas sucedan, y cómo había orado antes para que la fe de él no fallara. También vamos a juntar esto con Juan 21, 15, que pasaje muy conocido también. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Bueno, todos conocemos este pasaje luego de la resurrección de Cristo, y en este caso en la NBI, en la versión del 15, por lo menos la encontré yo, dice así, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué no falló definitivamente Pedro? Por varias razones no falló definitivamente. Primero porque, o por algunas, primero porque la fe de Pedro no era tan poderosa como él pensaba, pero era una fe verdadera. Él amaba a Cristo de verdad. ¿O acaso quién fue en busca de Cristo? Y se metió inclusive en el patio de Anás y de Caifás, porque aparentemente era una casa un mismo patio, bueno, eso se verá más adelante, ¿no? Él se metió y estaban todos los soldados, estaban todos los enemigos ahí, ¿no? Él corría peligro su vida, porque estaba asociado con Jesús. Su vida estaba corriendo peligro. Él lo negó, pero llegó hasta ahí. ¿Por qué él lloró amargamente? Él no lloró amargamente por sí mismo, ¿no? Él lloró amargamente porque le había fracasado a Cristo, ¿verdad? Porque le había fracasado a Cristo. Es cierto que quizás se le había creído, quizás no se conocía debidamente, etcétera, lo que ya hemos hablado ahora, pero él amaba genuinamente a Cristo. Era una fe débil, pero era sincera. Había un sincero amor puesto por Dios en él, ¿no? Por eso dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Había un amor real en Cristo, en Pedro, hacia Cristo. Él no lo dudaba, era débil, como nosotros somos débiles, ¿verdad? ¿O ustedes no son débiles? Hay veces que, ¿no les pasa que a veces están muy bien en su vida espiritual y en algún momento algo se encarga de mostrarle que no es tan así, ¿no?
que no es tan así como ustedes pensaban, ¿no? A veces está a la vuelta de la esquina nomás. Bueno, o alguien te dice de tu familia, ¿para qué lees tanto la Biblia? Mirá lo que sos, ¿no? Y bueno, es necesario, en realidad es mitad verdad, mitad mentira. Sí, mira, Fabia, mira, sí, a veces nos dicen cosas así, de cerca, ¿no? La gente de cerca dice, pero bueno, es un llamado de atención, es cierto que debemos de practicar la palabra de Dios. Pero es cierto también que aunque debemos cada vez leerla más y practicarla, muchas veces fallamos, ¿no? Muchas veces fallamos. Pero eso no significa que no haya amor. La segunda verdad es que Él pudo ser restaurado, ¿por qué? Él pudo ser restaurado y volver, porque Cristo había orado antes por sus discípulos, ¿no? Yo he orado para que tu fe no falte. Y vuelto, ve, y encárgate de los demás, ¿no? Nosotros estamos en las manos, somos muy débiles. Si Satanás se ocupa de nosotros, caemos en infinidad de cosas, ¿no? Pensar que Adán y Eva no tenían pecado en sí y sin embargo cayeron al influjo de Satanás, ¿no? No así Cristo. Somos muy débiles. El ser humano es débil en sí. Por eso necesita orar tanto. Pero sepamos que cuando caemos, tenemos un Dios que está dispuesto a restaurarnos, ¿no? Porque, qué lindo, creo que es una historia que te reconforta. Fue terrible lo que hizo Pedro. Y ninguno de nosotros está libre de cometer un acto terrible contra Cristo. Que Dios libre a cada uno de los creyentes que aquí están de cometer un acto terrible contra Cristo, ¿no? Pero ninguno de nosotros está libre de eso. Nadie, ¿verdad? Pero sepamos que aunque sea una pequeña o una gran infidelidad, Dios es nuestro intercesor, ¿no? Es quien ora por nosotros. No lo anoté acá, pero dice que si confesamos nuestros pecados, vamos a buscar el pasaje, por favor, porque es importante. No lo anoté, pero es importante. Primera Juan, ¿verdad? ¿O estoy pensando mal? ¿Primera Juan? No. Si alguien lo encuentra... O sea que encontramos perdón y restauración. Qué bueno que es Dios con nosotros. Si ustedes en algún momento ven su culpabilidad, y me imagino que como cristianos deben de ver muchas veces lo culpables o lo oscuros que son, tenemos que tener confianza. Porque a Pedro le dijo, ¿me amas? Y él le dijo, te quiero. Ya sé que no te amo como yo pensaba, ¿no? Le dijo Pedro, yo ya sé que no tengo esa fidelidad que pensaba que tenía, pero igualmente te quiero, dice. Ocúpate de mis ovejas, le dijo. Apacienta a mis ovejas. Y a nosotros también nos dice, mira, yo sé que vos sos pecador. Yo sé que tenés debilidades. Yo sé que tú también fracasas en ocasiones en la vida. Pero yo morí para limpiarte de tus pecados. Y te digo, ve y sírveme, ¿verdad? ¿Por qué no podemos servir? ¿Por qué podemos servir a Cristo? ¿Porque nosotros somos dignos? No, hermanos, miren, yo no me siento, sinceramente les digo, yo no me siento digno ni siquiera de decirles pasen, aquí está la iglesia, ahí en la puerta, ¿verdad? No lo soy digno, ¿verdad? No soy digno, yo no soy digno. ¿Qué voy a ser digno? Yo, es la verdad, soy muy pecador, ¿verdad? Lo soy, pero tengo que servirlo y ustedes tienen que servirlo porque por Él es Él que te está diciendo, mirá, yo ya te limpié, ocupate de mi obra, yo ya te limpié, tú ya estás limpio. Si yo no creo
que yo ya estoy limpio, me estoy haciendo a él mentiroso. Estoy dudando de alguna manera, como hizo Pedro, de su palabra. Y por ahí también va a entrar Satanás en mi vida de otra forma, ¿verdad? Él dice, tú ya estás limpio, tú eres digno para servirme, ¿verdad? Si has confesado tus pecados, si le confiesas tus pecados a Cristo, tú estás limpio. Si primero has creído en Cristo como tu Salvador, el Salvador personal, Cristo murió en una cruz por los pecados de la humanidad. Y con eso estamos diciendo que murió por mis pecados, todos los pecados que yo hice, hoy hice también, hago y voy a hacer, ¿no? Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es un Dios de misericordia y esta es una historia en donde hay dos personas que fallan. Pedro falló, hizo algo terrible, le fracasó a un amigo de toda la vida. Dijo, ni siquiera lo conozco. ¿Cómo que ni siquiera lo conocé? O sea, fue terrible. Pero Dios dice, mira, yo ya te limpié. Sírveme. Yo ya te limpié, estás limpio. ¿Verdad? Y ustedes también, si han creído en Cristo y confiesan todos los días sus pecados, están limpios. Dios los limpia, limpios por la sangre de Cristo, ¿verdad? Después tenemos, dice que después venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato. Bueno, y lo entregan ahí a Poncio Pilato, eso lo va a tratar el próximo hermano, no quiero entrar en eso. Pasaje muy lindo, muy importante, mejor dicho. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado y aparentemente se viendo también desde un contacto visual de que él estaba por ahí, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Bueno, tenemos que pensar que ahora Judas es una persona que no solo es despreciable, sino que él ahora se siente despreciable, ¿verdad? Él había estado con Jesús durante mucho tiempo llevando a cabo toda la campaña, digamos que evangelística o de revelación de Cristo como el Mesías, hasta que en determinado momento Cristo empieza a decir que es necesario morir. Dijo, bueno, entonces el reino no va a ser ya, y si no va a ser ya, yo tampoco voy a poderme beneficiar de todo esto. Y él en realidad, vemos que no hay un amor hacia Cristo, ¿no? No hay un amor hacia Cristo. Robaba la plata de la... ¿Verdad? Cuando aquella mujer va y le pone perfume a Jesús, dijo, pero esta plata estaba entre ellos, ¿no? Pues se le podía dar a los pobres, pero a él no le importaban los pobres. A él le importaba que todo aquel dineral, ¿verdad?, podía haber sido para él. Entonces él había estado purgando todas estas ofrendas y todas las cosas que recibía Cristo desde hacía tiempo. Él no tenía un interés en Cristo como su Salvador. Él quería beneficiarse de lo que Cristo le podía dar. ¿Para qué me puede servir Cristo? Recuerdo muchas veces que íbamos, y los hermanos siguen yendo a la cárcel, yo no puedo ir, lamentablemente, pero... y que ibas y había gente que se acercaba y otro decía, no, a mí no me hable de Cristo. A mí dame chancletas, championes, yo necesito de lo que necesito, ¿verdad? Abiertamente te decían. Otros de repente no te pedían una cosa, pero se acercaban a la palabra de Dios. No para escuchar que ellos eran pecadores y necesitaban a un Salvador, sino porque estoy solo, me siento mal. Entonces me voy a acercar a esta gente que dice cosas positivas, ¿no? Es como
como leer un libro de autoayuda, es gente buena, ellos piensan que uno es bueno, ¿verdad? Y así me voy a sentir mejor, ¿no? Leer la palabra de Dios es bueno, hay mucha gente que no conoce a Dios y que no le interesa a Dios, pero sin embargo dice Cristo es un iluminado, ese tipo de historias así, totalmente mentirosas, ¿no? Dice qué positivo. Y entonces, pero no les interesa la historia de Cristo, es el Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No les interesa reconocer su pecado. Acá cuando dice la Reina Valera del 60 que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, en realidad no está haciendo honor a la estricta verdad, ¿verdad? En la NBI también se puede leer, a ver, el 3. En la Reina Valera dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y en la NBI, exactamente, lo tengo acá, sintió remordimiento, dice, ¿no? Porque en realidad en los textos originales las palabras son distintas, ¿no? Yo no sé nada de textos originales, pero la palabra para arrepentimiento es, en el original, ¿cuál es? Metanoia, ¿verdad? Metanoia, no sé la pronunciación si es tan certera, pero es metanoia, ¿no? Meta es un cambio, noia de mente, un cambio de mentalidad, metanoia, ¿no? Cuando una persona se arrepiente, se da lo que se llama la metanoia, un cambio de mentalidad, que tiene que venir unido a qué cosa, para que haya salvación, a la fe en Cristo, ¿no? No puede haber un cambio de mentalidad si no hay fe en Cristo. Lo que hubo en Judas, bueno, la palabra es, me cuesta un poco pronunciarla, metamembai, es tristeza o pesar, remordimiento, ¿verdad? Él sintió dolor, pero ¿sintió dolor por haber traicionado a Cristo? No, él nunca amó a Cristo. Él quería beneficiarse económicamente y políticamente un puesto. Miren, hoy estamos en días de elecciones, ¿verdad? Y no todos, pero algunas personas buscan o tienen a la política no como una forma de organizar mejor a la sociedad, sino como una forma de acomodarse, ¿verdad? Sí. Sí. Como maestro no lo reconocía porque no le interesaban sus enseñanzas, ¿verdad? Como maestro no lo reconocía, él quería beneficiarse. Claro, le decía Rabí, pero, a ver, todos sabemos con lo que es la mentira, ¿no? Lo que decimos para adular a alguien. Ahora, Pedro lloró porque le había fallado a Cristo y porque lo amaba. Pero él no lloró por eso, ¿no? Él lloró porque era tal el dolor de su conciencia, ¿no?, ante lo que había hecho, que no podía acallarla. Ustedes saben que la gente se suicida por muchas razones, que no las voy a detallar, aparte no soy conocedor del tema, y es un tema delicado también, ¿no? Por muchas razones se suicida la gente. Por males que le han hecho, porque a veces no pueden lograr la justicia ante alguien que los ha dañado, porque se sienten solos, otras veces porque sus padres sienten que sus padres los han dañado y para castigar a sus padres o a alguien cercano, ¿no?, o a alguien amado, deciden quitarse la vida, como forma de venganza,
¿no? Muchas veces porque ven que su vida no tiene sentido, que se sienten vacíos, lógico, porque ante un tema como este tenemos que saber que las redes, aunque este mundo está hecho para que uno no piense, está hecho para que no piensen. ¿Por qué tenés tanto celular? ¿Por qué hay tantas redes sociales? ¿Verdad? El mundo quiere que tú no pienses, que estés siempre ocupado en algo, ¿verdad? Pensá en lo que quieras, pero no vayas a pensar en la razón de tu existencia. ¿Para qué estás acá? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hay algo más después de la muerte o no hay nada? ¿No? No quiere que pienses en eso. Pensá en el Play, pensá en las redes sociales, en poner en el Instagram cualquier cosa, pero no pienses en el sentido de la vida. ¿No? Entonces la gente muchas veces decide, ante un gran dolor, decide autoeliminarse. A veces cuando se dan cuenta que una persona que han causado un gran daño, eso todavía existe, ¿no? Como por ejemplo Crimen y Castigo se da en ese caso y se da también en El corazón del actor, ¿no? Aunque parecía un loco el que se describe, que es una persona atormentada psicológicamente y comete un crimen y lo tapa y nadie descubre ese crimen, él al final se delata, es él el que se delata. Pero este tipo de cosas pertenecen a la vida real. Hace, no sé si fue este año o el otro, que estaba mirando yo la tele y acá en Uruguay una señora, estaba no sé si casada o en pareja, y su esposo se perdió. Se hicieron las diligencias pertinentes. Mi señora me mira. Si me pierdo, ya saben. Hicieron las diligencias pertinentes, no se encontró nada. Pasaron no sé cuántos años, no me acuerdo, lo dijeron, pero ya no era un crimen, ¿cómo se dice? ¿Un crimen punible puede ser? ¿Cómo se puede decir? Cuando no puede ser castigado. ¿Punible? Punible. Ahí está. Ya no era un crimen punible. Y ella fue a las autoridades, ¿luego de cuántos años ya no es un crimen punible? ¿10, 11 años? Bueno, lo mató. Un asesinato, si se desapareció. Fue y le confesó a las autoridades. Había hecho otra habitación en la casa, la había tapado, había hecho un piso, por todo, y claro, que lo iban a encontrar al hombre, ¿no? Pero ¿qué pasó? Su conciencia, a pesar de que ella pensaba que había resuelto su problema, quién sabe cómo era la relación entre ellos, no estoy tampoco culpando a la señora, no importa, no es el tema, ¿no? Su conciencia no la dejó tranquila, ¿no? Ella se acostaba, se ve, y eso estaba en su cabeza, ¿no? Porque Dios de alguna manera puso eso en el ser humano, ¿no? Que puede también ser cauterizado, pero está esa conciencia de que has hecho el mal, ¿Y qué pasó con Judas? Judas vio que había hecho algo terrible, ¿no? A pesar de su insensibilidad espiritual y su rechazo, se daba cuenta que había matado a un hombre que era totalmente inocente, que toda su vida había sido una vida de cosas buenas, ¿verdad? Y que le había llamado amigo, que comía con él, ¿verdad? Que le había visto cosas que no le había visto con nadie. Y él lo había vendido por 30 monedas de plata, el precio que se le daba a un esclavo, ¿verdad? Y ahora no lo quería nadie. Fue a los religiosos, a ver qué dice. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, dolido, ¿no? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Nuevamente se levanta el nombre de Cristo como inocente, tanto en el juicio como aquí, ¿no? Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. A nadie le importaba ya su vida.
No le importaban los religiosos que le habían pagado, menos los discípulos, menos iban a querer saber algo con él, ¿no? Y la gente lo tenían como profeta a Cristo. Tampoco querían saber nada con un Judas, ¿no? Porque después lo van a condenar. ¿Por qué? ¿Por qué la turba va a condenar a Cristo? Porque lo manijearon, porque fueron influenciados por los religiosos, ¿verdad? Las masas siempre son un vaso vacío que se llena con la voluntad de una élite, de unos dirigentes. La mayoría muy pocas veces tiene la razón, ¿verdad? Siempre hay una élite, un conjunto de personas que le dice qué tienen que hacer la masa, ¿verdad? ¿Qué tiene que pensar la masa? Y ellos que le habían dicho, bueno, no es el tema, pero le habían dicho, le habían puesto los mantos, las palmas, después lo van a matar, ¿no? Bueno, y a ellos no les importa tampoco Judas. ¿Qué les importa Judas, no? Entonces, él no puede con eso. Solamente tiene dos posibilidades. O reconoce su pecado, se arrepiente y va a Cristo para que lo perdone, o comete el error más grande de su vida, autoeliminarse. Y es lo que hace, ¿no? Porque a Cristo no iba a ir. A Cristo no iba a ir. Entonces decide autoeliminarse. El suicidio es algo muy serio y es algo que obviamente no viene de Dios, viene de nuestra mentalidad caída y o de Satanás. En Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y el suicidio es un asesinato contra nosotros mismos, ¿no? Es un crimen contra nosotros mismos. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona o yo no tengo el derecho de quitarme la vida. Esto también entra con la gente que se quiere autoeliminar, ahora no me sale la palabra, ¿cómo es? Que se está trabajando en la sociedad, ¿cómo? La eutanasia, que se está trabajando acá en Uruguay para que esto se habilite, ¿verdad? La eutanasia nadie tiene el derecho. Claro, si no conoces a Dios no te importa lo que Dios dice, ¿verdad? Ni Dios te va a sostener en el dolor, no te va a importar, pero no es la voluntad de Dios que nadie se quite. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita, ¿no? Es un grave pecado. Y bueno, Judas no encontraba alivio para su alma y se trató de matar, se mató, ¿no? No pudo ser liberado. Ahora la gente a veces comete esto para liberarse, ¿no? La muerte para liberarse. En ocasiones la muerte o el suicidio, que es el que es de índole más bajo o más entendible, el que hacen los guerreros, ¿no? El harakiri, los japoneses, o antes llevaban otros guerreros un puñal pequeño, creo que los romanos también llevaban un puñal pequeño, porque si todos venían a matarlo, ¿no? Como pasa con Saúl, ¿no? Que se tiró sobre su lanza, pero es entendible, o sea, no estoy justificándolo, digo que se puede comprender una situación así. Dice, mientras que estos me escarmienten y me corten en pedacitos, me mato yo de una, es lo que pensaban ellos, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, digo que es así. Ahora, muchos se matan para liberarse, pero ¿saben qué? No hay liberación según la Biblia del dolor si te quitas la vida. Del otro lado, ¿verdad? Si no has resuelto tus culpas, tus cuentas y tus culpas con Dios, del otro lado está el infierno, para aquel que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, ¿no? Y dice la Biblia, por ejemplo, en Mateo 13:41, si alguien lo encuentra antes que yo, capaz que Ariel, que es muy veloz. Bueno, dice, ya lo encontré, dice. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, y sigue hablando, hay cantidad de pasajes del infierno. Cristo fue uno de los que más habló del infierno, que a veces no se habla mucho. Si no has arreglado tus cuentas con Dios, del otro lado está el infierno. Ahora, Dios no quiere condenar a nadie, sino que
quiere que todos procedan al arrepentimiento, que cada uno proceda al arrepentimiento. Bueno, finalmente fue, dice, y se ahorcó. Y en Hechos dice que se reventó, ¿no? O sea, que se ahorcó, y aparentemente la rama no era muy fuerte y cuando cayó su cuerpo se reventó. Fue una muerte terrible. Pero lo más terrible es que hoy Pedro está en el cielo, está en el cielo con Cristo. Y Judas está en el tormento eterno, que no sé cómo es, pero la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Que Dios bendiga su palabra, que podamos tomar las lecciones de Pedro para nuestra vida personal. Si por alguna razón sentimos o hemos pensado o conocemos a alguien que quiere quitarse la vida, o nosotros alguna vez pensamos que queremos quitarnos la vida, sepamos que la solución está en volvernos a Dios. No importa el dolor, porque hay dolores obviamente que son muy terribles y que no se pueden olvidar ni borrar. Pedro y Judas cometieron un acto que era imborrable. Y yo sé, hermanos, y no sé, esto está en algún lado en internet, que hay personas que viven cosas que son terribles, realmente terribles, y que son realmente imborrables para alguien, para la psicología de una persona. Pero ¿saben qué? Si uno se vuelve a Cristo, va en busca de Cristo, va a encontrar perdón eterno y descanso para el alma. Va a encontrar salvación y gozo, ¿verdad? Salvación y gozo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Alejandro. Resta recordar los horarios de la reunión durante la semana, las reuniones que se tienen a cabo en este local, que son los martes, hora 20, reunión de oración, viernes, hora 20, estudio bíblico, sábado, 18:30, adolescentes, 20:30, reunión de jóvenes, domingo en la mañana, 10:15, tenemos el culto familiar, la escuelita dominical, y 19:30, 19 horas, una reunión similar a la que tuvimos recién. Ahora, los hermanos encargados de traer los símbolos van a preparar todo para la Cena del Señor. Y mientras estaba sentado, escuchando lo que Ale compartía, digo, qué lindo el gesto de la hermana o el hermano que trajo, que siempre trae en realidad a alguien, el arreglo floral, que es un detalle lindo que a veces no se dice, pero está bueno, embellece el espacio. Así como los hermanos que limpian también, que a veces no tenemos en cuenta, pero es un servicio que es muy importante para que nosotros podamos disfrutar de la reunión también físicamente de una manera agradable. Que el Señor les bendiga. Buena semana.